Sí, claro, porque o sea, ya una vez que vuelve a Francia, además de todos los soldados que ha perdido, además de lo que también estaba pasando en España, ¿no? Que era un flujo de una sangría continua, aquí llega y se juntan 2 factores. El primero es esta debilidad militar y real, ¿no? De recursos franceses. Y el otro, ya a lo mejor un factor más psicológico en el que se ha demostrado que Napoleón pues puede ser derrotado además de una manera pues totalmente catastrófica y a partir de aquí pues va a pasar un poco como cuando los alemanes no comienzan a ser derrotados en el frente oriental en el que el resto de aliados o el resto de aliados o de países satélites, ¿no? Como en este caso tiene Napoleón, pues empiezan a ver cómo de alguna forma se pueden desligar de él, unirse al enemigo y quiero decir, hace ver a cada vez más gente de que puede ser más beneficioso para ellos estar en contra de Napoleón porque finalmente va a ser derrotado que estar bajo su mando férreo, ¿verdad? Exacto, tal y como tú dices, hay dos pérdidas. La primera es la pérdida material y humana, es decir, perder prácticamente medio millón de soldados desaparecen, es decir, desaparecen o son prisioneros o mueren congelados o mueren de inanición o mueren de enfermedades o en batallas. Eh, la caballería, Napoleón deja de tener caballería prácticamente en ese momento. La caballería era fundamental para las batallas. En ocasiones la caballería significaba la diferencia entre ganar la batalla o ganar una batalla decisiva porque perseguías al ejército. También pierden, bueno, un montón de cañones, ¿no? Pero luego está lo que dices tú, la pérdida de prestigio. Es decir, Napoleón había perdido el prestigio cuando Napoleón realmente gobernaba por el miedo. Es decir, hay que tener en cuenta que Austria y Prusia le ayudan con la invasión de Rusia, pero le obligan, o sea, perdón, le ayudan obligados. Es decir, Prusia y Austria eran aliados forzados de Napoleón en ese momento, dejan de estar forzados, porque Napoleón no tiene manera de imponerle su voluntad con sus ejércitos, porque Napoleón ya no tiene ejércitos como tal, ¿no? Entonces ahí empieza, claro, un efecto dominó, donde países que eran aliados son neutrales o se convierten en enemigos, véase Prusia. Prusia, incluso, por ejemplo, tropas prusianas que deberían estar luchando contra los rusos se pasan al bando ruso, es decir, ya no es solo que pierda tropas en el campo de batalla, sino que el enemigo gana tropas en base a sus supuestos aliados. Y Napoleón huye a París, intenta poner control, ¿no?, ante una situación que se le va de las manos, y ahí recluta a un ejército. Tener en cuenta que Francia era una potencia demográfica, entonces podía tener esta capacidad de sacar de vuelta un ejército, pero estamos hablando que los Marie Louise, que se llamarán, porque es la reina Marie Louise la que les pasa revista, es un ejército de chavales. Estamos hablando de niños que ya lo eran realmente, pero que ahora estos más en el extremo, ¿no? Es decir, chavales que no tenían tampoco, tenían una instrucción muy básica y ya los mandaban a las batallas. Y las batallas que va a luchar a partir de ahora Napoleón, ya no va a tener un ejército tan veterano, ¿no? Esa veteranía que tenía, que le permitía hacer virguerías en el campo de batalla, a partir de ahora ya no va a ser que Napoleón quiera, sino es que no puede. Entonces las batallas se convierten más en luchas más de frente, es decir, ya cuesta mucho más estas maniobras que podía realizar Napoleón y que le podían dar un poco la ventaja cuando no tenía la ventaja numérica. Y ahora no tiene ni la ventaja de la veteranía de sus soldados ni la ventaja de los números. Es decir, tiene a los prusianos y a los rusos en su contra y después tendrá a los austriacos, a los suecos, por supuesto, en el otro frente a españoles, ingleses y portugueses. O sea que realmente era cuestión de tiempo que Napoleón no pudiera mantener un imperio que tenía los pies de barro.
Sí, en este canal nos especializamos en la Segunda Guerra Mundial y bueno, para hacer una Sí. comparación le pasa un poco como a Alemania, ¿no? En la última etapa en la que sí, sobre el terreno, pues tú sigues poniendo ejércitos y numéricamente dices, ah, mira, tenemos aquí a 300.000, 400.000 soldados, pero claro, como le pasa a Napoleón ahora, por mucho que siga resucitando ejércitos, no van a tener la misma formación, ni el mismo entrenamiento, ni la misma veteranía que esos antiguos ejércitos con los cuales pues libró sus batallas importantes. Ahora estamos hablando de tropas que bueno, que el número se puede mantener, pero la calidad se ha hundido por completo. Y luego también con el aspecto del propio Napoleón, también he podido leer que ya había perdido pues ese, ¿no? ese brío que tenía, esa inteligencia, esa capacidad para tomar decisiones rápidas. Comentan también que al parecer estaba medio enfermo, con muchos dolores en el estómago, si no recuerdo mal. No sé qué valoración puedes hacer del Napoleón de esta época previo a caer, en esta primera caída que tiene, en cuanto a esos dotes que tenía como militar, ¿no? Que lo convierten posiblemente en el mejor estratega de la historia, pero que ahora ya, según tu opinión, ¿seguía manteniendo estos dotes, estas características o ya habían mermado bastante? Sí, yo creo que esto es muy interesante. Es decir, o sea, la propia faceta de Napoleón para marcar la diferencia o no marcarla. Eh, sí, parece que, o sea, la sensación que me da al estudiar diferentes batallas de los periodos napoleónicos es que hay una fase hasta yo suelo ponerla en 1807 con la batalla de Eylau. Pasa que aquí, bueno, como todo, o sea, nada es fijo, es decir, cuando pones un límite, pues los límites son, no tienen que ser tan fijos, ¿no? Pero antes de la batalla de Eylau, las batallas hasta cierto punto son batallas donde los ejércitos maniobran mucho, es decir, hay movimientos de tropa o cuerpos de ejército que llegan al campo de batalla en extremis, que intentan rodear al enemigo, que se intenta buscar el punto débil, es decir, no se arriesgan las tropas, es decir, o no se desperdician, incluso podemos decir, tan a la ligera. O sea, Napoleón fija muy bien en no derrochar sus recursos materiales o humanos, ¿no? En cambio, a partir de Eylau y otras batallas que llegarán, parece que Napoleón, por un lado, se acomoda y teniendo esa superioridad numérica en muchos casos y esa capacidad de tener tanta veteranía en sus soldados que siempre daban el do de pecho, empieza a tirar mucho de ataques frontales, es decir, asaltos en columna que intentan romper la línea enemiga y en muchos casos esto ocurre así, es decir, batallas frontales las ha ganado Napoleón, véase Wagram, pero esto causa muchas más bajas. O sea, es decir, de alguna manera parece que Napoleón eh, está como acomodándose en no discurrir tanto, sino intentar terminar. El propio Napoleón en sus cartas dice que él estaba cansado de la guerra, es decir, que llega un punto en que yo creo que Napoleón sí que hasta cierto punto él quería tener una época tranquila, ya quizá la vida en campaña lo agotaba constantemente, y esto es muy interesante, cuando lees las cartas de Napoleón, él dice, incluso después de una victoria, en vez de hablar, o sea, obviamente habla de la victoria, por ejemplo, cuando la envía a su mujer, habla de la victoria, pero habla siempre de, bueno, llevo 5 días durmiendo al raso, llevo tantos días viviendo en campaña, o sea, que estaba cansado de esa vida en campaña. Y una de las razones es lo que tú comentabas, es decir, los achaques por enfermedades, los achaques también de la edad. Napoleón también coge cierto sobrepeso, tenía hemorroides, o sea que a caballo no creo que eso fuera muy bien. Varias batallas, véase la de Borodino, la que comentaremos de Waterloo. Parece que Napoleón estaba enfermo ese día. Esto influye, no es solo Napoleón el único que está enfermo el día de la batalla, hay otros generales que también lo estuvieron. Y sí que parece esto, que por una razón o por otra, al final Napoleón va tendiendo a discurrir menos en las batallas, a usar estos avances frontales para intentar romper al enemigo. Y claro, esto no le va a permitir tener victorias decisivas como Austerlitz, como antes había sido Marengo o también Jena o Jena es otra batalla donde él pues, no tiene demasiadas bajas y consigue pues, un gran éxito.
pero a partir de ahí, como digo, Bagram, Eylau, quizá una excepción es Friedland, pero Friedland tampoco es que él decide el campo de batalla, es un poco las circunstancias. Borodino es otro baño de sangre, Leipzig y Waterloo. Es decir, que sí, que creo que no sé si es tanto que Napoleón había perdido el genio militar, pero quizá también se había acomodado y quería terminar pues de la manera más sencilla, con veteranía, con soldados que sabía que podían hacerlo, pero a la larga esto pues le pasa la factura también. Vale. Y ahora puedes analizar cómo fue este primer final de Napoleón, o sea, una vez que viene de Rusia derrotado, se van a producir una serie de batallas también, ¿no? La batalla de Bautzen, que también es un sitio donde en la Segunda Guerra Mundial hubo otra, y una serie de batallas a lo largo del Rin, y ya, pues a partir de ahí, cómo va progresivamente perdiendo apoyo hasta que pues es cesado, ¿no? En esta primera ocasión. No sé si puedes hacer, como digo, un pequeño análisis sobre esto. Vamos a darle también protagonismo un poco a España, que la verdad que en todo este periodo, pues desde 1808 a 1813, bueno, hasta 1814 realmente España estaba luchando, ¿no? por su independencia y para expulsar a los franceses. Pero un poco de manera paralela, ¿no? O sea, después de la campaña de Rusia, como bien indicas, lo que va a ocurrir es la campaña alemana. Es decir, en esta zona del centro de Europa se van a dar una serie de batallas, la de Bautzen es una, luego llegará la de Leipzig, bueno, se conoce como la batalla de las naciones, y realmente aquí Napoleón va realmente, aunque tiene, por ejemplo, hasta junio de 1813, enfrentándose a Prusia y a Rusia, consigue algunas victorias. O sea, es decir, al menos consigue parar esa sangría. Rusia y Prusia firman un armisticio con Francia, con Napoleón, y ahí en ese momento Austria, que era neutral, por así decirlo, entra en negociaciones, en conversaciones con Napoleón. Yo creo que aquí fue un punto decisivo para que Napoleón, habiendo cedido territorios, hubiera mantenido su puesto como emperador. Pero Napoleón creo que, o sea, no asumía que podía ser derrotado. Él no quería ceder espacio a enemigos que había derrotado constantemente, Austria, como bien sabemos, y dice que no, que sí que él muy bien para la paz, pero que él no va a ceder territorios. Y es aquí cuando Austria entra también en guerra contra Napoleón. Y esto es muy importante porque aquí tiene influencia España. Austria entra en última instancia del lado de Napoleón. Hay que tener en cuenta que Austria no lo tenía demasiado claro porque Prusia y Rusia también eran hasta cierto punto rivales geopolíticos. Francia lo era también. Entonces Austria tenía que decidir, ¿no? A qué lado pues terminaba moviéndose. Y en este caso es en España la batalla de Vitoria, que es una batalla que luchan ingleses, franceses y españoles, donde se derrota al rey José I, que era Pepe Botella, que se le llamaba, y al mariscal Jourdan. Y cuando llega la noticia de esta batalla, de la derrota de los ejércitos franceses, estamos hablando de una batalla de 60.000 contra 60.000, estamos hablando de una batalla muy grande, es cuando una vez más Napoleón sigue perdiendo prestigio, ¿no? Es decir, ya no es solo lo que haya ocurrido en Rusia, ha mantenido Alemania por ahora, pero es que en España siguen los ejércitos franceses cediendo terreno. España se ha convertido en lo que él llamará la úlcera española, es decir, una sangría constante, donde los ingleses también obviamente tienen mucha culpa. Él incluso dirá que el campo de entrenamiento para los ingleses fue España, es decir, un ejército que era un ejército bastante profesional, los británicos, pero era un ejército pequeño, ganan también mucha veteranía, ¿no? En todas esas batallas que ocurren en España. Y de alguna forma España está, como digo, ¿no? También teniendo un eco lo que pasa aquí para que se forme ya una coalición gigantesca. Es decir, ya no solo Austria, sino que también Suecia se une contra Francia, la Suecia de un mariscal francés, que era Bernadotte. Y en la batalla de Leipzig, en esta batalla de las naciones, es la batalla más grande de las guerras napoleónicas, una batalla de 3 días, Napoleón prácticamente rodeado. Él esperaba una vez más tener una victoria decisiva que pudiera
firmar una paz favorable, pero al final lo que consigue es que su ejército sea derrotado, vamos, de una manera, o sea, sin paliativos, o sea, ya no hay manera de aguantar en Alemania. Esto significa que pierde más aliados, es decir, la Confederación del Rin, que le daba muchos soldados a Napoleón, desaparece, cesa de existir. Ya había cesado de existir el Ducado de Varsovia, lo que más o menos era la Polonia de la época. El Reino de Italia estaba siendo invadido, es decir, que estas derrotas no son solo derrotas a nivel de campo de batalla, sino que está perdiendo más y más aliados, se está quedando más y más solo, hasta que en el invierno de 1813 a 1814 Napoleón va a luchar en Francia, es decir, una campaña en su propio país, una campaña con mucho menos recursos humanos, es decir, tenía ejércitos mucho más pequeños, y aún así esta campaña es muy brillante, es decir, Napoleón aquí con un ejército más pequeño consigue lograr varias victorias. La verdad que es una campaña muy desconocida, pero muy interesante. Si alguien pues tiene interés de leer algo así un poco más alternativo, esta campaña se ve como Napoleón quizá nunca había perdido su genio militar, pero sí que no era lo mismo comandar un ejército de 80.000, 100.000 soldados que comandar ejércitos de 300.000, 400.000. Y aquí de alguna manera vuelve a brillar, pero bueno, ya era crónica de una muerte anunciada. Los ingleses estaban cerca de Toulouse, bueno, los ingleses, españoles y portugueses, y los ejércitos de esta coalición, como digo, rusos, suecos, austríacos y prusianos, estaban avanzando por Francia hasta que París es tomada. Eso sí, la gente de París no quiere el mismo destino que Moscú, no la van a quemar, se van a rendir y Napoleón tiene que firmar el Tratado de Fontainebleau, que pues ya él tiene que abdicar, es decir, no se le permite pues seguir obviamente como emperador, ni siquiera a su hijo, abdica, es enviado a la isla de Elba y pues vuelven los Borbones a Francia. Sí, es curioso cómo en esta época los dirigentes políticos siempre se salvaban, ¿no? O sea, no va a pasar como luego en la Segunda Guerra Mundial, que se pide la cabeza, juicios, ejecuciones y demás. Aquí no, aquí a pesar de, ¿no?, de todo el daño que hizo Napoleón en todos los sitios en los que combatió, no, se le perdona. O él mismo aquí en España, ¿no? También va a perdonar a Fernando VII, que lo va a mandar a Francia, si no me equivoco, a una especie de palacio, palacete. O sea, que los líderes, ganasen o perdieran, tenían como esa seguridad de que, bueno, a mí no me van a ejecutar, ¿sabes? O sea, yo hago y deshago, provoco todas las muertes habidas y por haber, pero si algo sale mal, yo me salvo y además vivo bien, ¿no? Como cuando lo mandan aquí a la isla de Elba, como dices, en la que al fin y al cabo tiene todas las comunidades. O sea, un pequeño inciso, ¿te has unido ya a nuestro canal de Telegram? Noticias, pequeñas curiosidades que no dan para vídeo, información sobre nuestros próximos viajes, nuestras próximas conferencias, nuestras próximas entrevistas, pero sobre todo la seguridad de que por ahí el mensaje siempre llega. Tienes el link en la descripción de este programa.